Bendiciones a todos por allá en Miami. Espero que estén bien, de salud, que el Señor los esté bendiciendo. Y vamos a seguir con el libro de los Hechos. Hoy vamos a tocar capítulo 4 de los versículos 24 al 37. Pero antes vamos a orar y vamos a encomendarnos al Señor que nos dé sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por otro día más, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque eres un Dios de segundas oportunidades, Señor. Te damos gracias por tu gran paciencia, Señor, también. Queremos pedirte que esta enseñanza sea para la gloria de tu nombre, Señor, que tu Espíritu Santo se pase entre nosotros, Señor, y que sea para edificación de tu iglesia, de tu cuerpo. Todas estas cosas, Señor, te las pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Como le estaba diciendo, estamos en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 24 al 37. Pero vamos a hacer un breve repaso. Si usted quiere, puede ir a YouTube y mirar la enseñanza anterior del libro de los Hechos. ¿Qué sucedió? Los apóstoles estaban siendo perseguidos debido a que ellos sanaron a un hombre en el día de reposo, debido a que estaban predicando a Cristo, debido a que estaban haciendo la gran comisión. Les fue prohibido estrictamente por el Sanedrín, por los líderes religiosos de la época, el predicar el nombre de Cristo. Pero los apóstoles decidieron ser fieles a Dios y dijeron: nosotros preferimos ser fieles al Señor, a Dios, que quedar bien con los hombres. Y siguieron adelante predicando, a pesar de haber sido golpeados, amenazados por sus creencias, por predicar a Cristo, por ejercer lo que Cristo les había encomendado, ¿no? Después de toda esa persecución fueron puestos en libertad y fueron a los suyos y le contaron todo lo que había sucedido, la persecución, los golpes, los milagros que hicieron, todo. Entonces ahora vamos a seguir leyendo lo que sucede después, ¿no? Y con esto vamos a terminar el capítulo 4. Vamos a leer libro de los Hechos, capítulo 4, 24 en adelante. La palabra de Dios dice así: al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu siervo Jesús, a quien tú ungiste. Pequeño paréntesis acá, porque hay movimientos antisemitas en el mundo y dentro, quizá de la misma iglesia, que le echan la culpa solamente a los judíos por haber entregado a Jesús y ponen solamente a los judíos como artífices de la muerte de Jesús. No, acá vemos que en el versículo 27 se nombran a todos los grupos responsables por la muerte de Jesús. Dice: porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes no era judío, como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel. O sea que ahí abarca a toda la humanidad representada ahí en esa ciudad, en ese momento. No fueron solo los judíos, sino que los gentiles, los romanos, los gobernadores, y en realidad los gentiles abarcan todas las nacionalidades que estaban ahí representadas. Entonces, o sea que los judíos no fueron los únicos responsables, y les repito esto, se lo he dicho anteriormente, por la muerte de Jesús.
porque Poncio Pilato podía haberlo declarado inocente bajo las leyes romanas, lo mismo que Herodes, porque bajo las leyes romanas no había cometido ningún delito. Pero fue un problema político, un problema religioso, y como le repito, paréntesis, cuidado con el antisemitismo, cuidado con echarle la culpa solamente a los judíos por la muerte de Jesús. Todos los que están ahí representados fueron responsables por su muerte. Amén. Entonces, cerrado el paréntesis, seguimos leyendo. Hechos 4:28. Dice así: para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen la palabra con toda confianza. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Qué nos damos cuenta después que leemos esto? Es que los apóstoles alzaron su voz y hablaron con Dios, oraron. Y no vemos una oración elaborada como hoy día, que mucha gente se para a orar y buscan palabras elocuentes, palabras demagogas, a ver quién se luce más siendo más carismático en sus oraciones. Es una oración cortita y al pie, al punto, sin muchos adornos. Y vemos que sencillamente a los siervos de Dios hablando con Dios y citándole a Dios profecía, escrituras que están en los salmos, que David ya había hablado de lo que iba a suceder. ¿Dónde está eso? Usted se pregunta. Salmo capítulo 2, versículo 1. Dice así, el Salmo capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorar al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrar al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Vemos que ya el salmista había predecido lo que iba a suceder ahí. Y los apóstoles siguen hablando, orando, porque al final de cuentas orar es hablar con Dios. Y ponen en las manos de Dios las amenazas, la persecución, por el simple hecho que ellos querían que eso cesara para ellos poder seguir predicando y seguir adelante con la obra del Señor, ¿no? Tenemos que aprender del denuedo y la valentía de los apóstoles, porque ellos no se amedrentaron cuando los golpearon. Se lo dije en la última clase. ¿Qué haríamos nosotros si cada vez que mencionáramos el nombre de Cristo nos persiguieran y nos dieran golpes y nos prohibieran hablar en nombre de Cristo? ¿Seguiríamos adelante? Tenemos que tomar una mirada profunda adentro de nosotros mismos y ver si en realidad, ¿quién se conoce mejor que usted mismo o usted misma? Y si usted es amenazado o perseguido por Cristo, ¿seguiría adelante de verdad? Hay muchas personas que levantan la mano dentro de la iglesia y dicen aleluya y se llenan de palabras vanas y de promesas y después no hacen nada. Entonces, mejor en boca cerrada no entran moscas, dice. Analicémonos profundamente a ver si durante la persecución o si viene una persecución, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay muchas personas que después del virus
Después que se abrió todo, nunca más llegaron a la iglesia. Una pequeña amedrentación y ya no voy más a la iglesia, por H o por B. Hay que tener mucho cuidado cuando uno habla en vano y promete cosas y después no cumple. Porque en realidad que está haciendo estas cosas a Dios, Dios no puede ser burlado. Tenemos que tener mucho cuidado. Sigamos leyendo. Hechos 4:29, ahí nos explica el corazón de los discípulos de Jesús, de los apóstoles, dice: y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen la palabra con toda confianza. Mientras extiendes tu mano para que hagan curaciones, me están pidiendo por cosas buenas. Analicemos, esa es la iglesia primitiva, esa era la actitud de los discípulos de Jesús. ¿Cuál es nuestra actitud cuando oramos? Dame, 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 Señor, protégeme, Señor, esto, Señor, cuida a mi familia, Señor, dame esto, Señor, dame lo otro, Señor. ¿Alguna vez oramos así? Señor, que no me persiga más para poder predicarte, para poder predicar el Evangelio. Dame el poder para hacer sanidades, para que por tu mano se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu siervo. ¿Cuál es la última vez que usted puede decir: oh, yo oré para que el Señor me unja, para yo hacer su obra, su voluntad, para traer el mensaje a los que lo necesitan, para hacer milagros? ¿Cuándo es la última vez que oramos de una manera que no fuera egoísta? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros oramos e intercedemos por alguien más que no sea nosotros? Estas cosas nos tienen que hacer pensar en dónde estamos parados como creyentes, ¿no? Porque ellos, los apóstoles, caminaron con Jesús, hicieron milagros, estaban llenos, podían decir: bueno, Señor, dame algo, ¿no? Pero no, ellos siempre están orando por el bienestar de otros, por hacer la obra del Señor. Qué contraste tan grande, ¿eh? ¿Qué ha sucedido en todos estos años, verdad? Entonces, después de eso sucede algo muy importante. Vamos ahí a leer en Hechos 4:31 y ahí podemos ver el poder de Dios. Hay gente, un pequeño paréntesis, hay gente que anda por ahí, hay iglesias que andan por ahí que están diciendo tonteras. Ay, no contrites al Espíritu Santo, como que el Espíritu Santo es algo débil, algo que tú puedes pararlo. No, tú no puedes parar nada. El Espíritu Santo de Dios no puede ser parado por nadie. Yo veo una iglesia donde ridículamente, si tú no levantabas tus manos al igual que el resto de la gente, porque estabas cansado por motivo H o B, no levantabas tus manos, el pastor llamaba la atención a la persona y le decía: oh, estás contristando al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no se puede mover en este lugar porque tú no levantas las manos. ¿Qué es eso? Al Espíritu Santo no lo puede parar nadie. Amén. Tú lo puedes contritar en tu vida personal, pero dentro de una congregación en la cual se está moviendo con poder y todo el mundo está orando, no lo puede parar nadie. ¿Qué cosas más ridículas uno escucha en su caminar en Cristo? Amén. Aquí vemos el poder de la oración y cómo la oración abre las puertas para que el Espíritu Santo se mueva con poder. Vamos a leerlo ahí en Hechos 4, versículo 31. Dice: después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Estamos hablando que el lugar tembló. El edificio donde estaban reunidos tembló. Gracias a Dios, yo nunca he experimentado un terremoto. Cuando pasó el huracán Andrew, yo sentía que las paredes vibraban, que había un viento horrible afuera, pero el edificio estaba sólido. Nunca he experimentado un temblor de esa magnitud donde las paredes tiemblan. Tengo entendido que en muchas partes de Sudamérica, en Santiago de Chile, hay temblores a cada rato. Y en otros países donde la cordillera de los Andes pasa también se sienten muchos temblores. Algo para esas personas que viven ahí es algo normal, pero
Ahí la palabra dice que después que oraron, que viene primero la oración. Muy importante la oración, por eso la palabra dice orar sin cesar. Amén. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, dice. Y todos, dice que todos los que estaban ahí, no algunos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Muy importante la llenura del Espíritu Santo para hablar con denuedo. Lo vemos una y otra vez a través del libro de los Hechos. Las personas oran, son llenas del Espíritu Santo, hablan la palabra de Dios con denuedo, con fuerza, con poder, sin miedo, sin vergüenza. Sí, sin vergüenza, no que usted es un sinvergüenza, pero que no tiene vergüenza. Hay personas, yo tengo pena, yo tengo vergüenza. No, no, no. Si estás lleno del Espíritu Santo, todo eso se va por la ventana. ¿Eh? ¿Qué dice en el 4:32? La congregación de los que creyeron eran de un corazón, no varios corazones, un corazón, un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad en común. Dice, con gran poder, estamos hablando de gran poder, dunamis, pum, poder explosivo, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos. ¡Wow! Vemos aquí una fórmula, vemos aquí un modo de operación, vemos cómo Dios opera de la misma manera a través de todo el libro de los Hechos. Se ora, llega el Espíritu Santo, se mueven en poder y cosas suceden. Amén. Entonces oraban, el Espíritu Santo se movió con poder. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con valor. Y estaban todos en el mismo sentir. En corazón, alma, daban testimonio del poder. ¡Wow! Ese es el poder que produce estar lleno del Espíritu Santo. Tiemblan las paredes, se siente un viento, se sienten cosas que no podemos ni siquiera explicar. Pero el Espíritu Santo es poderoso. Amén. Vamos a leer otras instancias en el libro de los Hechos, donde el Espíritu Santo se mueve con gran poder. Amén. Hechos capítulo 16 y 25. Vamos a leer bien esto, presta atención porque hay gente que se confunde y dice que el Espíritu Santo solo se mueve en la alabanza. Eso no es así. El Espíritu Santo, primero la oración. Amén. Dice, como a medianoche Pablo y Silas oraban, número 1, y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Pero la oración está por arriba de la alabanza. Preste atención a esto. La oración está número 1. La alabanza viene en segundo lugar y no hay muchos lugares en el Nuevo Testamento donde va a encontrar esto. La alabanza como un método de que el Espíritu Santo baje, sino que la oración es lo que mueve al Espíritu Santo que baje. Dice, y de repente se produjo un gran terremoto. Anteriormente hubo un temblor, ahora un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Wow! Vemos que el Espíritu Santo, se lo repito, no es un debilucho. El Espíritu Santo tiene poder. Amén. Y todo el libro de los Hechos, muchas personas le nombran al libro de los Hechos el libro del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo manda, el Espíritu Santo dice y se mueve con poder. También leamos Hechos 12, versículo 5. Dice, así pues Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. O sea que Pedro estaba en la iglesia. ¿Y qué hacía la iglesia? Oraba fervientemente. Y mire lo que sucede después que la iglesia orando fervientemente,
Obviamente, acuérdense lo que leímos anteriormente, una mente, un espíritu, un mismo sentir. Vemos ahí en el 12:6, dice, y esa noche, dice, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas y unos guardias delante de la puerta custodiaban a la cárcel. Y aquí se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. ¡Wow! Vemos lo que sucede cuando las personas oran. El Espíritu Santo se mueve con poder, amén. O sea que la oración, en primer lugar la oración, segundo la llenura del Espíritu Santo rompe las cadenas, amén. Sigamos leyendo. Oración de intercesión. ¿Cuándo es la última vez, le repito, que usted oró por alguien más que no fuera usted? ¿Cuándo oró por liberación de alguien? O sea, liberación de una persona que está en drogas, liberación de una persona que está en alcoholismo, liberación de una persona que usted sabe que está en pornografía, liberación de una persona que usted sabe que está en adulterio, liberación de una persona que usted nombre lo que pueda esa persona que usted conoce estar en cautiverio. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo una oración de intercesión por otra persona que no fuera usted? Analicémonos. Dios conoce el corazón y Dios no puede ser burlado. Empecemos a hacer las cosas como lo hacía la iglesia primitiva. Amén. Sigamos leyendo. Hechos 4:34. Mire esto. Esto suena extraño en los tiempos que estamos viviendo. Dice, no había pues ningún necesitado entre ellos. ¿Qué estamos hablando? De los apóstoles. Estamos hablando de la congregación. Amén. Porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles. ¿Y qué hacían los apóstoles? ¿Se quedaban con todo el dinero? Como lo hacen los apóstoles de hoy día, que viven en mansiones y tienen helicópteros y andan a todo lujo en aviones. Y he escuchado que algunos de los llamados mega pastores tienen hasta toilets que están enchapados en oro. ¿Qué hacían los apóstoles de la iglesia primitiva? Lea bien. Y se distribuía a cada uno según su necesidad. Dice, lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. O sea que se repartían entre las necesidades de los miembros de la congregación. Dice, y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Vemos que es algo que se repite aquí por segunda vez, este tipo de comportamiento, este tipo de actitud, de agradecimiento. Y no le estoy diciendo que haga eso, porque los tiempos han cambiado y usted no va a vender su casa y dejar su familia en la calle. Tenemos que ser conscientes de ciertas cosas, pero sí a lo que nos está llevando esto a reflexionar, qué tan generosos somos nosotros. Oramos en generosidad, hacemos algo por el prójimo, por los hermanos de la iglesia, aunque sea lo invitamos a un café con leche en la mañana. ¿Qué hacemos por nuestros hermanos de la iglesia? Mire al punto que llegaban los creyentes de la iglesia primitiva, al punto de venderlo todo y dejarlo ahí a los pies de los apóstoles, que eran los líderes, y ellos distribuían todo. Porque al final del día, no es malo, hermanos, hermanas, si usted tiene dinero, si usted tiene una posición buena, eso no es nada malo. Pero, ¿cuál es el propósito de que Dios lo bendiga a usted? Para que usted bendiga a otros que están en necesidad, no para que usted se lo quede todo. Cuando vemos al caso del joven rico, búsquelo. Cuando Jesús le pregunta, ¿hace los mandamientos? Dice, sí, todo lo hago.
¿Cuáles son los mandamientos? Les mencionó el joven rico a Jesús todos los mandamientos, menos el número 1, que es amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y Jesús le dijo, bueno, vende todo lo que tienes y sígueme. Y el joven rico se fue cabizbajo porque le gustaban más las riquezas que amar a Dios. Yo creo que el que tiene, que Dios lo bendiga. Yo creo que la manera de buscar prosperidad, de la manera de Dios, es buscar primero el reino y su justicia, y todo lo demás se te dará como añadidura. Esfuérzate y sé valiente, como le dijeron a Josué. Se lo dijeron más de una vez. Esfuérzate y sé valiente. Y graba los mandamientos de Dios. Medita en los mandamientos de Dios y serás exitoso en todo lo que hagas. Serás próspero en todo lo que hagas. Nos damos cuenta que Dios tiene que estar primero en nuestras prioridades para tener una prosperidad. Y si Dios nos bendice con prosperidad, es para que ayudemos a otros que están en necesidad, no para que todo sea para nosotros, sino que ayudemos a otra persona. Para algo Dios nos bendice, amén. Entonces, aquí se repite lo mismo, lo acabamos de leer, lo que sucedió anteriormente en el capítulo 2, versículo 44 del libro de los Hechos. Ya lo estudiamos un tiempo atrás, pero lo vamos a leer de vuelta para refrescarnos, para que veamos que esto es un comportamiento, una actitud de la iglesia primitiva que no solo quedó ahí en Hechos capítulo 2, versículo 44, se repite ahora en Hechos capítulo 4. Entonces, vemos que era una práctica común, vemos que era un sentimiento en común, la generosidad dentro de la iglesia. Hechos 2:44. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estamos hablando no solo de la Santa Cena, sino que comían juntos. Una merienda, un almuerzo, lo que fuera, compartían hasta eso juntos. Amén. Entonces, ¿qué abundaba en la iglesia primitiva? Un espíritu de generosidad, un espíritu, porque al final del día, póngase a pensar esto, hermano, hermana, ¿por qué usted da su ofrenda a la iglesia? ¿Porque tiene que darlo? ¿Porque está obligado a darlo? ¿O lo hace por agradecimiento a Dios? Por todo lo que ha hecho Dios, porque Dios le ha traído salvación, porque Dios, gracias a Él, tiene vida eterna, porque Dios es bueno, porque Dios lo bendice, porque en realidad, si nos ponemos a pensar, todo lo que tenemos se lo debemos al Señor. Trabajo, techo, casa, comida, salud. Gracias a Dios. No le podemos quitar el crédito a quien se lo merece, a quien es digno. Todo lo que tenemos nosotros, si tenemos familia, gracias a Dios. Si tenemos casa, gracias a Dios. Si tenemos trabajo, gracias a Dios. Si le vino un aumento, gracias a Dios. Si tiene su carro, gracias a Dios. Todo es gracias a Dios. Y si damos una ofrenda, es por agradecimiento a que Él es bueno. No porque tenemos que hacerlo. No, gracias Señor. Mira. Entonces, tenemos que tener eso en mente. Ya vimos dos ejemplos en el capítulo 4, en el capítulo 2 de los Hechos, donde se ve la generosidad de la congregación, de la iglesia. Y daban. Entonces, vemos que abundaba en la iglesia primitiva un espíritu de ¿qué? De generosidad, de comunión. Tenían una comunión no solo el domingo. Hermano, te amo, un abrazo el domingo, y de lunes a sábado no sabe de la vida de su hermano o la vida de su hermana para nada. Semejante hermano y hermana que somos. Entonces había un compañerismo, una fraternidad, una amistad, una hermandad, una camaradería. ¿No? Yo siempre le digo a mi esposa, le digo, a veces yo me pongo un poco triste porque me acuerdo de los amigos que tenía en el mundo. Y a veces esos amigos del mundo eran más considerados
y se preocupaban más de mi persona que los mismos hermanos en Cristo. Y da pena decirlo, pero es una gran verdad, analícelo. Entonces, que eso nos hace aquí a pensar, ¿debo seguir de esta manera o debo de cambiar mi manera de ser? Acuérdense que nuestro enfoque, nuestra meta es ser cada día, conformarnos a la imagen de Cristo, conformarnos a la imagen de Cristo, ser parecidos a Él. Y después la gran comisión. Amén. Entonces, tenemos que analizar, ¿no? ¿Por qué ese contraste con la iglesia primitiva y la iglesia moderna? Algo cálido, algo amoroso, algo fraternal, y hoy día una frialdad. Solo se ve la calidez el domingo y después del domingo sálvese quien pueda. Tenemos que tener mucho cuidado. Las congregaciones modernas, hay un síndrome, esperan todo del pastor. Que el pastor no solo enseñe, sino que el pastor le guíe los pasos, que el pastor le tome las decisiones, que en la iglesia le críen los hijos, los traen a la escuela dominical para que los enseñen modales, les enseñen principios, les enseñen que no los aprenden en la casa. Todo se lo tiran al pastor, ¿no? Tengo un amigo que no es creyente y lo voy a traer a la iglesia para que usted le diga de Cristo. Y la gran comisión no es solo para los pastores, es para todos los que creen en Jesucristo. Cada uno de nosotros tiene que hacer nuestra parte. Y una de las cosas importantes es discipular. Si usted le habló a su vecino de Cristo y su vecino creyó en el Señor Jesucristo, ese es su discípulo. Discipule, invierta su tiempo en esa persona, sea quien sea. No le pase el muerto a otro. Ya esa es su responsabilidad. Esperan que se enseñen, esperan que la iglesia supla sus necesidades, esperan continuamente se les esté empujando. Hay un momento que la congregación tiene que crecer, no solo en número, sino tiene que crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, porque si usted mira su vida espiritual y está igual que cuando empezó en el Señor, 10, 5, un año atrás, y usted sigue en ese mismo nivel, algo está pasando. Si no hay fruto del Espíritu en su vida, no hay generosidad, no hay benignidad, no hay paciencia, no hay amor, algo está pasando. Cuando uno va a la escuela, hay grados. Usted pasa de primero a segundo, de segundo a tercero, de cuarto a quinto, después pasa a la secundaria. Pero si usted pierde un grado, es porque no ha estudiado, porque algo ha sucedido, algo no le permite pasar al otro nivel. Entonces tenemos que tomar las cosas de un punto de vista más serio. Tenemos que madurar espiritualmente. Amén. Bien, el apóstol Pablo exhortó a la iglesia a que madurara, no se quedara en ese nivel. Y vemos en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11, Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11, que nos dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Y puede usted hacerlo, este versículo, para las damas también, porque cuando yo era niña, hablaba como niña, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser mujer, dejé las cosas de niña. O sea, tiene que haber un proceso de madurez espiritual dentro de la congregación. Tiene que haber un proceso donde se vea que la persona está produciendo frutos del Espíritu. Amén. También en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, nos dice: así que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea que el apóstol estaba hablando que eran niños en Cristo, no han crecido. Entonces dice: os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis,
Dice, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos, contienda entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Qué es lo que está exhortando el apóstol? A un crecimiento, a una madurez espiritual que no había ahí en Corintios. Él le dio lechita espiritual, les habló las cosas básicas, pero cuando él le iba a alimentar palabras sólidas, ¿no?, le iba a dar alimento espiritual sólido, no lo podían recibir porque no había madurez en ellos, no habían crecido. Entonces, miramos esa iglesia primitiva, cómo se movía en oración, buscando de Dios. Veíamos el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo bajando. Sus deseos eran para buscar las cosas de Dios, sus deseos eran oraciones de intercesión para con el prójimo. Ellos pedían dones para poder ejercer, para poder predicar el Evangelio, para poder sanar a los enfermos, para poder liberar a los cautivos. O sea que no era acerca de ellos, era acerca de lo que Dios podía hacer a través de ellos. Y había una madurez que hoy día no se ve dentro de las iglesias. Y le digo tenemos, porque esto también me puede afectar a mí, tenemos que tener mucho cuidado en nuestro caminar. ¿Estamos haciendo la voluntad de Jesucristo o estamos haciendo nuestra voluntad? ¿Cómo nos conducimos con nuestros hermanos y nuestras hermanas de la iglesia? Algo que debemos pensar. ¿Dónde vamos con todo? Sencillamente que la iglesia primitiva tenía otra manera, otra actitud. Había una relación entre los hermanos y hermanas y la relación no terminaba el domingo cuando se terminaba el servicio. Ok, te veo el domingo. O sea que de lunes a sábado no quiero saber nada de tu vida, no quiero tener problemas, ni una llamada te doy, hermano. Y no estamos hablando de una red, hermanos, hermanas, porque hay gente dentro de la iglesia que se especializan en invitar al líder. Oh, voy a invitar al pastor a comer, voy a invitar a la esposa del pastor. Pero, ¿y el resto de los hermanos y hermanas? Son platos de segunda mesa. Y esto yo se lo vengo exhortando desde que yo estaba en Miami. Llame a su hermano. Aunque inclusive al que no le cae bien, llámelo. ¿Cómo estás, hermano? Tome su tiempo en hacer una relación con su hermano. La relación no puede ser pastor-oveja nada más. Tiene que ser hermano, hermana, hermano, todo. Tienen que tener cuidado. ¿Qué hacían también en esta iglesia? Compartían alimentos. Y no era la Santa Cena, sino que comían juntos. Puede tomar un café con un hermano, una hermana. Puede tomar un almuerzo, puede comer un almuerzo. Y tenían una relación, una coinonía más profunda. Analice lo siguiente, y le estoy hablando éticamente. Hermanos, varones, ¿cuándo durante la semana usted ha llamado a otro hermano a ver cómo está? Y no solo, le repito, el que te cae bien, ¿no? ¿Y por qué le digo hermano? Llámalo hermano, porque eso es ético. A no ser que usted sea soltero y la hermana sea soltera, y pero no ande llamando a hermanas que están casadas, amén. O hermanas, no anden llamando a hermanos que están casados, que tienen su novia, y usted estando casada no esté llamando a los hermanitos solteros. Eso no es ético. Dios es un Dios de orden, amén. Pero les exhorto a los varones, ¿cuándo has llamado a algún hermano durante la semana? ¿O solo el domingo? Y hermanas también. El papel de las hermanas en la iglesia es exhortar a las jóvenes, enseñar a las jóvenes a conducirse de una manera correcta. Mujeres virtuosas. ¿Cuándo ha sido la última vez, hermana, que has llamado a otra hermana dentro de la iglesia que no sea el domingo? De lunes a sábado, ¿has llamado a alguna hermana a ver cómo está, si le hace falta algo, cómo se siente, orar con ella, orar por ella? Analicémonos. ¿Has invitado, hermano o hermana, a alguien de la congregación a comer a tu casa? Y no estamos hablando de los líderes, estamos hablando de los hermanitos comunes y corrientes que andan por ahí.
Y los líderes también están en contacto con sus ovejas, están en contacto con sus ovejas. Vivimos en tiempos difíciles, quizá en un futuro no sea tan fácil congregarse. Recuérdese lo que sucedió con la pandemia, que vino, nos agarró fuera de base y tuvimos que hacer servicios por el internet y todo eso. La gente no se podía congregar en un principio y después de eso mucha gente no regresó a la iglesia. Aunque ahora está todo normal, mucha gente no regresó a la iglesia. Aprovechemos ahora que tenemos la libertad de congregarnos, no solo en la iglesia, en las casas, en los hogares, de tener coinonía con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Amén. Si hay una necesidad y puede ayudar, ayude. Amén. Yo me acuerdo que hubo un tiempo que yo fui a una iglesia que se tomaba muy en serio, y cuando venía una persona con una necesidad legítima, estamos hablando de una necesidad legítima, hay que tener ojo con los aprovechados, gente que coge ventaja de la iglesia y de los hermanos y se escudan atrás de Cristo para sacar ventaja. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de gente porque sí las hay. Pero cuando hay una necesidad, y a veces la persona trae esa necesidad a los pastores, en esa iglesia que yo fui por un tiempo, lo que se hacía era una ofrenda especial. Vamos a hacer una ofrenda especial para ayudar a una familia que lo necesita. Y el dinero que se sacaba ahí, de toda la congregación, se le daba a esa familia en necesidad. Entonces, era algo sabio, porque cada uno se sentía bien, aunque diera $1, aunque diera 10, aunque diera lo que Dios pusiera en su corazón, estaba haciendo algo, estaba siendo partícipe de ayudar a alguien. Amén. Leamos lo que dice Gálatas 6:9, Gálatas capítulo 6, versículo 9. Dice ahí, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos, dice ahí. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, dice ahí, y especialmente a los de la familia de la fe. Amén. Léalo, Gálatas 6:9 y 6:10. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 13. Mira lo que habla aquí el apóstol Juan. Dice, hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. El apóstol está hablando ¿a quién? Hermanos míos, no son sus hermanos de carne, no son sus hermanos de sangre, son sus hermanos de la iglesia. O sea que leamos de vuelta, hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en el que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos la palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No le digo que hay mucha gente aprovechada, no le digo que hay mucha gente hipócrita que se aprovecha de los buenos sentimientos de muchos, porque estamos viviendo en un mundo corrupto, en un mundo caído, pero oremos por sabiduría, oremos que el Espíritu Santo nos guíe a ayudar a las personas correctas, pero no cerremos de todo nuestras puertas. Aprendamos de la iglesia primitiva su coinonía, su generosidad, su manera de pensar, buscando de Dios, buscando de servir a Dios, buscando de las cosas de Dios, en oración, buscando la llenura del Espíritu Santo. Y esperemos que lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, nos haga pensar en cómo nos conducimos dentro de la iglesia, con el cuerpo de Cristo y fuera de la iglesia. Amén. Porque no es solo los domingos.
sino que somos hermanos de lunes a sábado también. Amén. Yo me acuerdo que yo iba a una mega iglesia, y usted dirá, ¿por cuántas iglesias ha pasado usted? Por muchas. Gracias a Dios en cada una aprendí algo bueno y algo malo. Pero iba a una iglesia en particular que era muy grande y había un hermano que siempre él me veía los domingos. Ay, hermano, que una sonrisa, cuánto te amo, y me abrazaba y todo. Y hubo una oportunidad que no fui a la iglesia por un mes y ese hermano ni me llamó, ni para ver cómo estaba, ni si estaba vivo o muerto, teniendo mi teléfono, nunca me llamó. Y llego, después de un intervalo de un mes, llego a la iglesia y sale el hermano, oh hermano, y adelante de todo el mundo, ahí me viene a abrazar y yo le digo, no me abraces, le digo, porque podía estar vivo o muerto y en un mes tú ni siquiera me llamaste y ahora vienes a hacer el papelón de cómo te quiero, ¿no? Entonces, piensa en eso. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cómo nos conducimos con nuestros hermanos de verdad, de corazón, en espíritu y en verdad? Amén. Entonces, somos hermanos durante el servicio nada más y después durante la semana, sálvese quien pueda. Piensa en eso. Somos generosos, perdón, ayudamos a nuestros hermanos, ayudamos a nuestros líderes. Estamos siendo disponibles a nuestros líderes. O solo los llamamos cuando estamos ya con el fuego que nos está quemando, como dicen los cubanos, en candela. Entonces, después que hemos leído todo esto, que hemos analizado todas estas cosas, existe la necesidad de cambiar la forma en que pensamos y por lo tanto la forma en que actuamos. Los voy a dejar con esa pregunta. ¿Existe la necesidad en cambiar la forma que pensamos y por lo tanto la forma en que actuamos? Pensemos en eso y meditemos en eso. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, hermanas. Nos vemos la próxima vez. Vamos a seguir con el libro de los Hechos. Y que Dios los bendiga. Amén. Que los bendiga, los proteja y les dé sabiduría de lo alto. Amén. En el nombre de Jesús, esos son mis deseos para todos ustedes. Amén. Nos vemos la próxima.